A través de nuestro programa hemos estado haciendo un recorrido general sobre el libro de Job. Y ya estamos llegando a la parte final prácticamente. Si el Señor permite, culminaremos la próxima semana. En esta oportunidad veremos la intervención de Dios en medio de todo este conflicto y para ello daremos lectura a algunos versículos de la palabra del Señor, allí en el capítulo 38 de Job. Para quienes se vienen sumando a estos temas, les diré que Job es un hombre que sufre porque está siendo probado en su vida espiritual, pero él no lo sabe. Sabe que sufre, por supuesto, pero no sabe por qué sufre. Y en medio de su aflicción debe escuchar las opiniones de quienes se acercan según para consolarlo. Pero da que pensar la forma en que lo hacen, pues sostienen que la aflicción de Job es consecuencia de su pecado, cosa que ellos no pudieron probar. Son varias rondas de conversaciones donde llega el momento en que el clima se exacerba debido a estos comentarios tan faltos de sabiduría que llevan a Job a defenderse y a decir cosas que no debe. Estos amigos que vienen a verlo pierden por completo el enfoque de por qué estaban allí y ya terminan acusando a Job de cualquier cosa. Job mantiene su integridad y se defiende contra las acusaciones. Cuando se queman todos los argumentos, aparece Eliú, que fue de quien hablamos el programa anterior. El hombre que empatiza con Job y dice, no es porque ha pecado Job que le ha sobrevenido esto. Dios es soberano y no podemos juzgar sus intenciones. Lo que yo veo, dice Eliú, es que ahora está pecando porque ha insinuado que Dios es injusto y claramente no es así. Después de esto se llega al gran silencio. Nadie tiene nada más que decir, ni Job, ni los amigos, ni a Eliú. Entonces viene Dios y habla. Y esto lo podemos ver en este capítulo 38 de Job. Daré lectura a algunos versículos. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su faja oscuridad y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo eso. Hasta ahí voy a leer. Hace un tiempo atrás leía la historia de una mujer que había sufrido reveses muy grandes en su vida. Un día ella empezó a hacer memoria de todo lo que le había tocado sufrir. Y a medida que recordaba se iba llenando de indignación, hasta que con furia golpea el brazo del sillón y dice, creo que hay muchas cosas que Dios me tiene que explicar. Dios me lo tiene que explicar. ¿Ha oído eso alguna vez? ¿O se lo ha planteado según su experiencia personal? ¿De verdad podemos pedirle explicaciones a Dios?
Creo que podemos pedirle explicaciones a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro prójimo, porque claro, son nuestros iguales. Pero cuando le pido explicaciones a Dios, estoy perdiendo la dimensión de mi relación con Él. Dejo de verlo en su magnificencia y lo rebajo a mi nivel. Y este es el gran problema que tenemos todos y que han tenido los hombres de todos los tiempos, rebajar a Dios hasta su nivel. En el Salmo 50, Asaf, el músico principal del tiempo de David, describe gente muy impía que rechazaba toda creación y que se asociaban con ladrones y mentían y calumniaban diciendo acá no pasa nada. Y Dios en un momento habla y dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios había guardado silencio mientras su voluntad era menospreciada. No había reverencia delante de su presencia. En cierta ocasión se realizaba un programa de televisión cuyo invitado era un intelectual judío, muy importante. Y en un momento dado el que conducía el espacio le pregunta, ¿usted cree en Dios? ¿Piensa en Dios? A lo que él responde, mire, yo soy agnóstico, no sé si hay o no un Dios, pero de haberlo, decía, creo que nos perdonará a todos finalmente. Este hombre judío era un hombre que había perdido a toda su familia en uno de los campos de concentración nazi. Cuando se apagaron las luces del set, el que conducía el programa le dijo a su invitado, escúcheme, usted dijo que si había Dios, ese Dios finalmente iba a perdonar a todos. ¿A Hitler también? Un tanto choqueado por la pregunta le contesta, no había pensado en eso. Muchas veces queremos que Dios sea como nosotros, que piense y sienta como nosotros. Y entonces decimos, bueno, ¿y por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no interviene? Es muy anacrónico que mientras el ser humano desata tremendos desastres ecológicos, desastres sociales, desastres económicos y se da cuenta del tremendo impacto, diga, y bueno, ¿y qué pasa que Dios no hace nada? Dios ha dejado unas cuantas cosas en nuestras manos y nosotros tenemos que saber llevarlas adelante. No podemos echarle la culpa a Dios por las barbaridades que hemos cometido nosotros. Si el clima atmosférico está como está y el terrible cambio climático del cual muchos hablan, es debido a que nosotros como humanidad no hemos sido buenos mayordomos. Hemos talado cantidades inexpresables de hectáreas de bosques sobre los que se descargaba el agua y entonces la tierra absorbía porque tenía raíces. Hoy en día esos bosques se han convertido en pavimento donde el agua simplemente resbala y después nos quejamos por las inundaciones y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Qué hace Dios? Si se fijan, lo que molesta en el fondo es ese silencio de Dios. ¿Por qué Dios no habla? ¿Por qué Dios no dice nada? Hubo un conocido director de cine, Ingmar Bergman, que aunque agnóstico, pensó en este silencio de Dios. Hizo varias películas donde habla acerca del silencio de Dios. Una de ellas fue El Séptimo Sello. Otra la llamó El Silencio. Otra de sus películas se llama A Través del Espejo. Y en ellas habla de este silencio de Dios. Porque cada una de ellas es una historia de angustia y desolación de alguien que no encuentra el camino. En una de ellas muestra un caballero medieval que frente a la certeza del sufrimiento y la muerte decide hacerle una trampa a Dios, lo cual era imposible ciertamente. Bueno, en el libro de Job hubo un momento que Dios calló. Hubo muchas especulaciones, lo cual trajo frustración. Pero llega el momento en que Dios habla y en este capítulo que leíamos comienza su discurso. Y uno espera que Dios se hubiese presentado y hubiese dicho, bueno, aquí todos se equivocaron, porque en realidad Job es una buena persona. Pero resulta que él no habló nada de eso.
Seguramente Job estaba esperando que Dios hablara y lo justificara frente a los demás y dijera: yo sé que Job es un hombre fiel y lo que le pasa es porque Satanás me pidió permiso para zarandearlo. Pero él no dice nada de eso. Su intervención está entre los capítulos 38 al 41, pero no explica nada acerca de lo que sucede a Job. Lo que hace es ubicarse en su relación con el hombre. Y allí salen los tres amigos a defender a Dios. Se creían poco menos que la guardia pretoriana de Dios, así como los césares que tenían una guardia, un cuerpo militar que los escoltaba y los protegían. De pronto hay gente que se cree la guardia pretoriana de Dios, que creen que tienen que salir a defenderlo. Y bueno, los amigos de Job pensaban eso. Nosotros tenemos que defender a Dios, por tanto digamos cualquier cosa acerca de Job. Pero cuando Dios empieza a hablar, Job lo hubiese querido sentar en el banquillo, pero Dios le dice: ahora siéntate tú, y yo voy a preguntar. Y comienza: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Ajústate bien el cinturón, porque el que hará las preguntas ahora soy yo. Has estado preguntando todo el tiempo, ahora me toca a mí. Y seguidamente aparecen más de 70 preguntas formuladas por Dios, muy poéticas, donde abarca todos los temas sobre la creación, el cosmos, la astronomía, la oceanografía, la zoología, la meteorología, la antropología, etc. Y empieza a preguntar sobre todo eso y desafía la mente de Job y nuestra mente también, por supuesto, para que expliquemos todo eso. ¿Qué hace Dios? Se preguntan muchos ligeramente. ¿Qué hace Dios? Bueno, veamos cómo trabaja Dios a través de esta serie de preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Le muestra al hombre cuán limitado es en cuanto a su ciencia. Sin embargo, en su soberbia, el hombre se jacta de grandes cosas. Aún en el principio, los hombres se unieron para levantar una torre, la torre de Babel. Empezaron a poner ladrillo sobre ladrillo. ¿Y saben lo que dijeron? Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y sin embargo no tenían ni idea de qué era el cielo. Y entonces los miramos y decimos: qué gente más ignorante. ¿Cómo van a levantar una torre y van a llegar al cielo? Pero no se olvide que en esta generación moderna hicieron un barco llamado Titanic y dijeron: ni Dios mismo puede hundirlo. Y ya usted sabe lo que pasó. Se hundió en su primer viaje. También le muestra al hombre que es limitado en cuanto al espacio. Cuando se mandó el primer cohete al espacio, se dijo: hemos conquistado el espacio exterior. Hemos conquistado el espacio exterior. ¿Se da cuenta? Todo esto forma parte de la estupidez humana. Yo no sé cuánto sabe usted del espacio y de las estrellas, pero es una enormidad insondable para la mente humana. Hace un tiempo atrás compartí un video que expuso el conferencista cristiano Louis Giglio sobre la vastedad del universo. Lo pueden buscar en internet si gusta. Inmensurable Dios, el Dios que crea estrellas. Cuando uno observa la inmensidad del universo, su visión de Dios cambia rotundamente. Él dice: si la Tierra fuera como una pelotita de golf, el Sol, que es nuestra estrella de nuestro sistema solar, es 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. Y sin embargo, no es la estrella más grande del universo. Hay estrellas realmente enormes que nos resultan imposible poder dimensionar con nuestra mente finita. Ahora mire lo que dice el salmista en el Salmo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando habla de ejército, se refiere a las estrellas. Bueno, esto es algo asombroso.
inmensurable, inescrutable para la mente humana. Dios, el Dios que servimos, es un Dios que crea estrellas con el aliento de su boca. Y el hombre dijo, hemos conquistado el espacio exterior. ¡Qué ridículo! ¿Hasta dónde puede llegar la soberbia humana? Si usted pudiera subir al espacio y mirar la Tierra desde arriba, llegará un momento en que no la va a poder ver. Es tan pequeña que simplemente dejará de ser a la vista. Es algo muy pequeñito a la perspectiva de Dios. Y sin embargo, en ese pequeño lugarcito, donde hay minúsculas personitas, hay flora, hay fauna, hay montañas, hay mares. Por desgracia, ahí también hay guerras, también hay violencia, también hay una lucha encarnizada por el poder. Es algo así como Gulliver cuando llegó a la tierra de Lilliput, no sé si leyeron eso, para que tengan una idea. En ese pequeñísimo lugar llamado tierra, es en donde Dios nos puso, donde vivimos y nos desenvolvemos. Allí está nuestro amor y nuestro odio, todo está allí. Y viéndolo así tenemos que decir qué insignificantes somos, pero muchas veces desde ese lugar, desde esa mota de polvo, el hombre se levanta y le dice a Dios, me tienes que explicar esto. ¿Se da cuenta por qué hablo de la estupidez humana? Dijo alguien por ahí, la sabiduría tiene límites, pero la estupidez no. Ahora somos limitados no solo en cuanto a la ciencia y al espacio, también lo somos en cuanto al tiempo. Dime, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas cuando yo hice todo esto? Tremendo. Definitivamente no somos contemporáneos de Dios. Llegamos en un momento y después nos vamos y pasamos sin dejar huella. ¿Qué son los 70, 80, 90 años de vida de una persona al lado de la historia de la humanidad? ¿Qué soy yo en la historia de la humanidad? Simplemente paso y desaparezco. Pedro escribe en su carta y dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Es decir, somos tremendamente limitados en el tiempo y somos limitados en el conocimiento también. Las muchas preguntas no tienen respuesta para Job ni para sus amigos, pero tampoco las tienen para nosotros. Dios pregunta y descubre la ignorancia de Job y la ignorancia del hombre. Y uno ve que el conocimiento ha sido el gran orgullo de los hombres. Ese ha sido su mayor desastre. ¿Por qué se desmorona la raza humana? Porque aún escucha la voz de Satanás diciéndole, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y cada vez que pretendemos profundizar en el conocimiento, lo único que queda claro es que somos muy ignorantes. Sócrates, el padre de la filosofía occidental, hizo célebre la frase, solo sé que nada sé. ¿Y saben por qué decía esto? Porque había pensado mucho y se había dado cuenta que lo que podía saber era mínimo y que la única certeza que tenía era su propia ignorancia. Claro, para muchos aún eso les cuesta entenderlo. Entonces, somos limitados en el tiempo, en el espacio y también somos limitados en el conocimiento. Recuerdo haber escuchado de un hombre importante y bastante acaudalado que por aquellas cosas de la vida enfermó de cáncer y ya se encontraba en su etapa terminal. Por supuesto, se puso en manos de los mejores médicos expertos en oncología. Sin embargo, poco y nada podían hacer por remediar su dolor. El hombre toda su vida, acostumbrado a gritonear y a pasar por encima de la gente, insultaba a los médicos y les decía, pero ustedes, ¿cómo pueden ser tan ineptos, tanto estudiar y no me pueden curar? Y yo pensaba que mucha gente tiende a creer que el médico es una persona que tiene toda la sabiduría y todo el conocimiento sobre todas las patologías que existen. Y entonces si voy a verlo me va a dar solución y va a dar respuesta a mi problema. Pero resulta que ni al médico ni nadie tiene todas las respuestas. Sin embargo, hemos ensalzado tanto el conocimiento humano que pensamos que tenemos respuesta para todo. Pero somos limitados en el conocimiento y en el poder. 14 veces en medio de todas estas preguntas, Dios dice al hombre, ¿quién?
¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién encerró el mar? ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Quién? ¿Quién estaba allí? ¿Cuándo? Y cada pregunta va subrayando, por una parte, el poder de Dios y por la otra, la impotencia del hombre representado por Job. El hombre no puede darle órdenes ni a Dios ni a la naturaleza. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento? ¿Pone en lo alto su nido porque se lo mandaste? Dios es eterno. No puede ser juzgado por el hombre limitado. El Dios es eterno, no puede ser juzgado. Él es omnisciente, no puede ser juzgado por el hombre. Dios es todopoderoso, no puede ser limitado por aquel que no tiene poder. El salmista decía: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es admirable la sabiduría de Dios. Está más allá de nuestras posibilidades. Al considerar las preguntas que hace Dios, habría sido interesante desmenuzarlas con detenimiento hasta el capítulo 41. Lamentablemente no podemos hacerlo por la premura del tiempo, pero creo que usted podría leer esto con detención en su casa. Muchas veces nos preguntamos por qué. No siempre tenemos la respuesta. ¿Qué sentido tiene la existencia de tal o cual criatura? Cuando nos vemos invadidos por algún roedor en nuestras casas, quizás nos hemos preguntado por qué Dios habrá creado estos animalitos. No lo sabemos. Aquí se menciona al asno montés, animal que no puede ser domesticado por el ser humano y anda por las montañas dando vuelta. O la descripción extensa que hace del hipopótamo o el behemoth, como se le llamaba entonces. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Y ahora, ¿para qué está este animal en la naturaleza? Nadie lo sabe. Vamos avanzando y de a poco vamos dejando de ignorar ciertas cosas, pero nuestra ignorancia todavía es mayor y de pronto consideramos que hay cosas que existen y no sabemos para qué sirven. No porque no sirvan, sino porque ignoramos su función. Fíjese que hace algunas décadas atrás, los médicos operaban las amígdalas pensando que era un pedazo de carne que sobraba y lo cortaban hasta que alguien dijo: cuidado, las amígdalas sirven para esto y para esto. No es cosa de llegar y cortarlas nada más. Pero somos así. Decimos esto no sirve y uno no sabe el entretejido de la sabiduría de Dios. ¿Qué función cumple cada una de estas cosas? ¿Cuál es la misión que tiene y por qué Dios lo hizo como lo hizo? Uno observa la naturaleza y hay animalitos que se ven tan simpáticos como los monos, por ejemplo, que al verlos nos sacan una sonrisa. Y yo creo que Dios tiene sentido del humor también. No las he visto nunca, pero en televisión uno ve las jirafas con sus tremendos cuellos largos y uno dice: ¿para qué? Bueno, alguien debía comer las hojas que estaban más arriba. Hay un programa de televisión que entrega documentales de la vida silvestre. Se llama Planeta Absurdo. Y uno ve una cantidad de animalitos que ni siquiera se imagina que existen, pero ahí están. Y el locutor hace como si los animalitos hablaran, y la verdad es que uno pasa un buen rato viendo todo eso. Es uno de los programas que me gusta ver. La verdad es que estamos sumergidos en el misterio. Hay un misterio que es el misterio de la creación. Nosotros los seres humanos creemos que somos sabios, pero hay un tremendo misterio que nos rodea. Y aún mi propia vida, mi propia existencia constituye un enorme misterio aún para la ciencia. Es el gran misterio en el que estamos sumergidos. Y ese Dios eterno, después de mostrarme dónde estoy y dónde está Él, me dice: acércate. Pero muchas veces lo veo tan lejano, tan distante que digo: no puedo acercarme. Pensamos como Job: no te entiendo y creo que tú tampoco me entiendes. Pero no hay un árbitro que venga y ponga su mano sobre nosotros dos.
Saben, Dios me mira simpático y me contesta, no te preocupes, tu Redentor vive. Vino y nos habló en un lenguaje comprensible para nosotros. Él se acercó a nosotros, habitó entre nosotros. El Dios eterno bajó al pesebre de Belén y llegó para indicarnos el camino que debíamos tomar para acercarnos a Él. Él dijo, yo soy el camino. Y los que tomamos ese camino y entendemos esa palabra en la historia, ese verbo que se encarna, porque es la forma de hablar de Dios, somos los que encontramos la paz y el camino que nos acerca verdaderamente a Dios. Los que encontramos la puerta que nos comunica con Él. Los que encontramos en Cristo Jesús justamente a quien une esto que es el mundo que nos rodea, este misterio terrenal, con el misterio mayor. El misterio que está más allá de lo natural. Y cuando nos acercamos y nos fundimos en Él, entonces hallamos respuesta. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. No tenemos un Dios que no nos entienda, porque padeció lo mismo que nosotros, pasó lo mismo que pasamos nosotros. Y yo le pregunto, ¿qué situación estás viviendo tú en este momento? ¿Ya Cristo lo pasó? ¿No te entiende tu familia? A Jesús tampoco lo entendió su familia. Estás siendo perseguido por tu fe, a Jesús también lo persiguieron. Tienes dolores en tu cuerpo, a Jesús también le dolió los clavos y la espada. Te sientes al borde de la muerte, Jesús también pasó por esa experiencia. Jesús asumió toda nuestra condición desde el nacimiento hasta la muerte para que nosotros sepamos que Dios nos ama, que sabe lo que nos pasa y que podemos encontrarnos con Él. Ese es el gran camino que tenemos delante por el cual nos acercamos a Dios y a través de Cristo tenemos esperanza. Dios sigue siendo lo que Él es. Está allí, nosotros estamos aquí y Cristo es el camino que nos lleva directamente a Dios. Cristo es el camino de la esperanza. No tomemos a Cristo simplemente como una figura histórica o religiosa. Él tiene que ser el Señor de nuestra vida. Y para eso tenemos que abrir el corazón y decirle, Señor, soy pecador, no he sido, soy. Tú eres el único que puedes comprenderme y puedes perdonarme. Y el único que puede darme paz en medio de este misterio maravilloso, que es el misterio de la vida que todos compartimos. Que Dios nos dé esta mañana la gracia de que nos acerquemos a Cristo con el corazón abierto para encontrar en Él el camino que nos comunica directamente con Dios.